tardes, estimado ingeniero. Les saluda el estudiante Jonathan Zamora. A continuación, presento mi identificación. En el presente video, daré parte a la exposición, ya ahora pues la práctica experimental que consistía en hacer un informe de análisis de riesgos a una empresa en la cual quizás uno haya trabajado o ya sea una empresa conocida. Nuestro grupo optó por realizar este análisis en un municipio que es de la localidad del Cantón Montal. En este caso, la parte que me corresponde es explicar o sea, la introducción del informe, al igual que los riesgos físicos y los riesgos lógicos asociados a esta entidad. Hemos preparado el informe, está pues, en esta diapositiva que como podemos apreciar ahora. Como mencioné, el informe es de análisis de riesgos al GAT municipio de Montalvo. Esto es. Ahora, ahora, como introducción, tenemos el objetivo de este informe, que es pues realizar un análisis minucioso de los riesgos asociados con el municipio del Cantón Montalvo. ¿Qué pretendemos conseguir? Pues identificar, evaluar y proponer medidas para mitigar los posibles impactos negativos, tanto en sus operaciones como sus servicios. Y como segundo objetivo también tenemos es proporcionar una visión clara de los riesgos a los que se enfrenta el municipio y ayudar a mejorar la gestión de riesgos a través de recomendaciones prácticas y efectivas. Dentro de la introducción tenemos el alcance de nuestro informe. Bueno, en sí, para ello, pues para determinar el alcance tuvimos un poco que explicar lo referente, o sea, buscar información referente a la parte, en decir, cómo está estructurada la organización para de esa manera tener es decir, tener una visión clara de la estructura orgánica del municipio. Para ello, pues indagamos en diversos sitios, en sitios web, como en este caso institucional del cantón, y tenemos este documento muy interesante que es la estructura orgánica de la gestión organizacional del 2020, que es justamente este drive que vemos a continuación. Ahora, aquí podemos ver un poco sobre cómo está estructurada ya a nivel orgánico, a nivel de departamentos, de oficinas, y ya vamos teniendo una visión clara de la estructura de este municipio. Obviamente, por recalcar, Montalvo es una localidad de aproximadamente unos 30.000 habitantes, un cantón perteneciente a la provincia de Los Ríos. Y también algo que nos ayudó, además de esto, es eh, el directorio municipal, que es este de aquí, donde podemos ver los departamentos que operan dentro de esta entidad. Continuando con la exposición, entonces con esto nosotros pudimos hacer el alcance, que pues nuestro análisis de riesgo abarca las diversas áreas y niveles organizativos de este municipio, que se encuentran distribuidos en una estructura jerárquica. En el informe vamos a evaluar tanto los riesgos internos como externos que podrían afectar a las funciones y la infraestructura del municipio, con especial atención en áreas claves, que luego de examinar la estructura orgánica podemos definirlos en la alcaldía, la Procuraduría Síndica, la Comunicación Social y Auditoría Interna. También el alcance recalca en diferentes direcciones y departamentos, tales como, por ejemplo, la dirección financiera, dirección administrativa, dirección de desarrollo y ordenamiento territorial, dirección de servicios públicos, dirección de desarrollo local y acción social, dirección de obras públicas,
de registros de la propiedad y unidad de justicia, dirección de vigilancia y seguridad. Ese es el alcance de este informe. Ahora pasemos dentro de la introducción a la metodología. Pues en este análisis de riesgos se empleó distintas metodologías. Una metodología basándonos en distintas fuentes a nivel de investigación, como la revisión de documentos. Pues hicimos una evaluación de documentos relevantes de los procesos internos del municipio. Para ello consultamos en la web oficial de www.montalvo.gov.es y también el directorio del GAT municipal que justamente mencionamos hace minutos anteriores para poder obtener una comprensión de la estructura organizativa y operacional del municipio. Otras metodologías que fue, pues, consultamos documentos adicionales como el PDF que indicamos de Google Drive, en donde se detalla la estructura orgánica de la entidad. También algo que contribuyó de forma significativa a esta metodología es el conocimiento físico del establecimiento, como vemos aquí en la imagen. Considerando que este municipio se encuentra en una localidad de un integrante del grupo, pues lo que permite conocimiento más cercano, más inclusive familiarizado y contextualizado de las instalaciones y operaciones del municipio. La valoración del riesgo, cómo se catalogó cada uno de los riesgos, ¿en base a qué? En base a la tabla que podemos apreciar aquí en la parte derecha de la presentación, en donde la fórmula que se empleó es la fórmula para obtener el riesgo, que es igual a la probabilidad de amenaza por la magnitud de daño. Se empleó esta tabla en donde en el análisis del eje X, pues se presenta la probabilidad de amenaza en un intervalo del 1 al 4. Y también en el eje Y podemos apreciar la magnitud de daño, es decir, qué tan eh, grave puede o qué tan profundo puede ser el riesgo o el daño ya una vez si ocurriese. Ahora también está en el intervalo de 1 al 4. Ahora calculando, es decir, por ejemplo, si tuviéramos digamos que la probabilidad de cierto riesgo sea un 4, pero quizás la magnitud es un punto 2, ¿no? Es decir, que no causaría mucho daño. Es decir, si nos tendríamos un riesgo de igual a 8, ¿no? Porque 4 por 2 igual a 8. Y es así como pudimos calcular cada uno de los riesgos se muestran en las presentaciones. Ahora, podemos apreciar en cuanto al análisis de riesgos, el riesgo físico. En el riesgo físico tenemos algunos, por mencionar en este caso los desastres naturales. En el Cantón Montalvo, en años anteriores, eh, han habido lo que, por ejemplo, es inundaciones, como en 1981, al igual que en febrero del presente año, donde pues parte aledaña al municipio se vio afectada por el desbordamiento del cauce de cierto río. Entonces, por eso es que esto sería una amenaza de las inundaciones, al igual que los sismos. La vulnerabilidad, pues una ubicación geográfica expuesta a eventos naturales. Consecuencias, pues daño a las instalaciones del municipio, oficinas, interrupción de servicios y pérdida de activos físicos. Una probabilidad tenemos de 3 porque, o sea, ha ocurrido y cada año en este caso sabemos que hay inviernos, entonces no sabemos qué tan dañino puede ser o sea, pudiera afectar a la institución. Por eso tenemos una probabilidad de 3, la magnitud de daño es un 4 y una estimación del riesgo de un 12. El nivel de riesgo es alto, pues puede llevar a la interrupción completa de las actividades. En cuanto a los incendios, la amenaza pues un fuego accidental y se determinó dentro de las instalaciones que no cuentan con sistemas de protección contra incendios, lo que puede ocasionar una pérdida de documentos, daños materiales y obviamente lo que podría perjudicar a los empleados. La probabilidad de incendios es un nivel 2,
La magnitud es un 4, lo que nos da una estimación de un 8, de modo que el nivel de riesgo es moderado, pues, pues de ocurrir habría un costo determinado en la recuperación y pérdida de la información. En cuanto a los robos y vandalismos, que es algo frecuente ahora en estos años, la amenaza es los robos de equipos. La vulnerabilidad es que alguien pudiera acceder a áreas sensibles con bajo control de acceso y vigilancia, lo que ocasionaría es pérdida de equipos de diferentes áreas como de TICs, tesorería, y de modo que, aparte del robo, pues lo que expondría información confidencial. La probabilidad en este caso es un 3 aquí en la localidad de Montalvo. La magnitud sería un 3 también, porque, o sea, se puede de todas maneras recuperar los equipos. La estimación sería un 9, lo que nos da un riesgo moderado. En cuanto a las fallas en la infraestructura, tenemos la amenaza de un daño estructural. Pues se ha percibido que hay edificios con falta de mantenimiento preventivo, lo que daría como consecuencia un riesgo de colapso parcial o daños estructurales graves, lo que ocasionaría la interrupción en los servicios públicos. La probabilidad de las fallas del daño estructural es un 1, la magnitud del daño es un 3, porque de ocurrir, o sea, de ocurrir un daño estructural, ¿no? No hablamos de una pérdida total, o sea, se puede tomar medidas también, ¿no? El riesgo es bajo, pues la probabilidad que ocurran son casi nulas. En las interrupciones de energía, que es otro riesgo físico, que justamente ahora en este año se ha visto prolongado, o sea, y también con, con más frecuencia, los cortes de electricidad. La vulnerabilidad en sí es la frecuencia de apagones eléctricos. La consecuencia sería pues una paralización de operaciones en áreas administrativas, servicios públicos y posible pérdida de datos críticos. La probabilidad es un 4 por algo común. La magnitud de daño sería un 2. La estimación de riesgo es un 8, es decir, un riesgo moderado. Ahora, el plan de contingencia para riesgos físicos, ¿qué podríamos mencionar? Por ejemplo, para desastres naturales, una medida de contingencia tendríamos, por ejemplo, implementar un plan de evacuación y resguardar los equipos críticos en zonas seguras. Los recursos necesarios serían pues las brigadas de emergencias como el cuerpo de bomberos, las rutas de evacuación y en cuanto a los datos, una copia de respaldos y también tener los kits de primeros auxilios en la institución. Los responsables serían el Departamento de Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional. El tiempo de respuesta debería ser inmediato ante un desastre natural. En cuanto a los incendios, la medida de contingencia sería pues instalar los sistemas de y extinción de incendios. Aunque, por ejemplo, hay extintores, pues se necesitan tanto actualizar los mismos, al igual que agregar algunos más en bueno, en todas las áreas oportunas, al igual que capacitar al personal en el manejo de estas herramientas. Los recursos necesarios, pues, serían la renovación de los extintores, la instalación de los detectores de humo, capacitación, etcétera. Los responsables serían la dirección administrativa y seguridad. Tiempo de respuesta, pues serían en aproximadamente unos 30 minutos. En cuanto a los robos y vandalismos, se tendría que aumentar la vigilancia, mejorar el control de acceso, instalar más cámaras de seguridad en zonas vulnerables. Los recursos necesarios serían, por ejemplo, cámaras de seguridad, aunque hay, pues implementar más. También implementar sistemas de control de acceso, personal de seguridad en zonas restringidas, y los responsables de esta tarea sería la dirección administrativa y de TICS. Tiempo de respuesta debe ser inmediato ante este riesgo. En cuanto a las fallas en infraestructura, la medida de contingencia sería pues de realizar mantenimientos preventivos, contratar evaluaciones estructurales periódicas. Los recursos, tenemos, por ejemplo, contratos de mantenimiento, personal especializado en construcción, y esto recae sobre la Dirección de Obras Públicas. En aquel departamento y esta medida de contingencia, o mejor dicho, estas revisiones estructurales deben de ser anual, mínimo. Cuando la interrupción de energía, tendremos que implementar generadores de respaldo y servicios UPS para servicios críticos.
En cuanto a los recursos necesarios, pues serían obviamente los generadores eléctricos, UPS y mantenimiento periódico. Aunque cabe recalcar que sí hay generadores, pero, eh, o sea, nomás son para ciertas áreas críticas, pero para un mejor servicio a la comunidad ante estos apagones eléctricos sí sería necesario implementar algún generador de más potencia. Los responsables de estos pues sería la Dirección de Tecnologías de la Información. Y también cabe recalcar la dirección de, en este caso, administrativa. Tiempo de respuesta, pues menos de una hora ante un apagón eléctrico. En cuanto al análisis de riesgo y riesgos lógicos, ¿qué podemos decir aquí? Pues existen varios, como los ataques de malware. La amenaza sería por infección por virus o un ransomware, que es, pues, como sabemos, un virus que en este caso secuestra la máquina de la víctima. Y a menos que la víctima pague algún rescate, pues de lo contrario sus datos se perderían totalmente. La vulnerabilidad son los sistemas operativos y software que, por cierto, tras una indagación en distintos sitios web, vemos que están desactualizados, tanto software como a nivel de tecnología y bibliotecas. En las consecuencias sería pues sería una pérdida o corrupción de datos críticos. Datos como por ejemplo de los departamentos de tesorería, contabilidad y por lógica una interrupción en sus operaciones. La probabilidad de que ocurra este tipo de ataque es un 2, la magnitud del daño es obvio, es alto, es 4, lo que nos da una estimación de riesgo 8, es decir, moderado, porque se podrían paralizar operaciones administrativas. Otro riesgo es la fuga de información, el robo de datos confidenciales. La vulnerabilidad radica en la falta de medidas de seguridad, específicamente contraseñas débiles, lo que podría dar como resultado una exposición de información sensible como datos financieros del personal, daños a la reputación y sanciones legales, por ende. La probabilidad de que esto ocurra es un 3 porque se, eh, parte del personal pues no, es decir, tiene una muy buena conocimiento a nivel de estas tácticas que usan hackers o mejor dicho, ciberdelincuentes para pues robar ese tipo de información. La magnitud del daño sería un 4, es rotundo, lo que haría como resultado un nivel de riesgo alto, de 12, pues afectaría la confianza pública. Tenemos también en el riesgo lógico el acceso no autorizado, es decir, intrusiones no autorizadas. La vulnerabilidad radica en falta de control de accesos y monitoreo en redes, dando como resultado una alteración o robo de información en áreas críticas, como el catastro, registro de la propiedad, departamento de TICS, lo que también puede dar a pérdidas financieras. La probabilidad de que esto ocurra es un 2, la magnitud del daño sería un 3, lo que nos da como resultado un riesgo alto, puesto que se puede comprometer la integridad de los datos. Otro riesgo lógico es las fallas en el software o el hardware. La amenaza es la obsolencia tecnológica, pues existen equipos, sistemas desactualizados, lo que podría dar como resultado, en el caso de existir una vulnerabilidad debido a equipos desactualizados o software, podría ocurrir interrupciones e inoperatividad en los servicios y sistemas claves, como contabilidad, presupuesto, etc. La probabilidad de que esto ocurra, puesto que existe software desactualizado, es 4, obviamente, la magnitud del daño sería un 2, la estimación del riesgo sería un 8, pues un riesgo moderado, pues requiere actualización. Continuando con los riesgos lógicos, tenemos la pérdida de datos, lo que radicando la amenaza en las fallas en las copias de seguridad. Sabemos que, como obviamente en toda institución del gobierno, o sea, deben de hacer copias de seguridad, lo que se debe de verificar en cuanto a este riesgo es que las copias de seguridad o backup se realicen de forma automática y diaria. De verificarse que existe la vulnerabilidad, pues daría como resultado una pérdida irreversible de datos críticos en áreas como Secretaría General o Catastro. La probabilidad de que esto ocurra es un 2, pues sabemos que si se hacen copias de seguridad, lo que se debe es verificar
que se realiza de forma automática y diaria. Por eso la probabilidad es un 2, la magnitud del daño es un 4, lo que nos daría como estimación de riesgo un 8, nivel moderado. Otro riesgo lógico es los ciberataques, o como por ejemplo denegación de servicio o phishing. La amenaza sería pues ataques externos dirigidos. Ya vemos un riesgo, es decir, un riesgo a nivel externo. La vulnerabilidad sería pues poco conocimiento de las técnicas de los ciberdelitos por parte, en este caso, de los empleados. De ocurrir este tipo de vulnerabilidad, daría como resultado un acceso no autorizado a cuentas y exposición de datos personales y financieros. La probabilidad de que esto ocurra es un 2, la magnitud del daño sería un 4, lo que daría como resultado un riesgo moderado, ya que se vulnerarían cuentas de la entidad y datos. Otro riesgo lógico son los errores humanos, es decir, la manipulación incorrecta de sistemas. La vulnerabilidad reside en una falta de capacitación en seguridad informática. De ocurrir este tipo de vulnerabilidad, daría como consecuencia un borrado accidental o modificación de información crítica, o un acceso no autorizado por error. La probabilidad de que esto ocurra es un 4, puesto que, como indiqué minutos anteriores en esta exposición, parte del personal pues tiene poco conocimiento de estos aspectos tecnológicos. La magnitud del daño sería un 2, lo que haría como resultado un riesgo moderado. Se puede mitigar este riesgo con una buena capacitación. Ahora, el plan de contingencia para riesgos lógicos, por ejemplo, en cuanto a los ataques de malware, se podría implementar software de antivirus, que por cierto existe, ¿no? Pero software de antivirus a equipos faltantes, es decir, falta implementar este tipo de software a más equipos en el de la institución, al igual que actualización y políticas de uso seguro de dispositivos. Otro aspecto que va de la mano con capacitar al personal. Los recursos necesarios son pues licencias de software de antivirus, capacitación en ciberseguridad, monitoreo constante de sistemas. Responsables son la área de TICS, soporte técnico y el administradores de red, que están pues dentro del Departamento de Tecnologías de la Información. Tiempo debe ser inmediato ante un ataque de malware. En cuanto a las fugas de información, en cuanto a las fugas de información, una medida de contingencia sería la encriptación de datos sensibles y políticas estrictas de control de acceso. Los recursos necesarios sería pues un software de encriptación, capacitación en manejo de datos e implementación de sistemas de autenticación multifactorial, que como sabemos hay algunos que son de paga, otros que son gratuitos que se pueden implementar dentro de la organización. Los responsables sería pues la dirección de TICS, concretamente también el jefe de seguridad informática del municipio. Tiempo de respuesta, pues ante este tipo de riesgo sería de un día, 24 horas. En cuanto a el siguiente riesgo, que es el acceso no autorizado, se puede implementar sistemas de monitoreo de red, para lo cual un recurso necesario pues es el personal especializado en monitoreo, y así como herramientas de auditoría de seguridad. Responsables pues es el área de TICS, administradores de red y seguridad informática. Tiempo de respuesta debe ser inmediato. En cuanto a las fallas de software y hardware, se debe pues de implementar un plan de contingencia, de actualización y renovación tecnológica, al igual que contratos de mantenimiento preventivo. Los recursos necesarios pues es el presupuesto para comprar, ya sea al nivel de hardware, algo actualizado, así como en software. También los responsables de todo este aspecto sería pues la dirección administrativa y dirección de TICS. Tiempo de respuesta ante un software que esté fallando dentro de la organización debe de ser pues de unos 2 días aproximados. En cuanto a la pérdida de datos, dentro del plan de contingencia para riesgos lógicos, la medida a tomar ante este riesgo sería pues la implementación de copias de seguridad automáticas, ya sea en la nube o también en servidores externos. Los recursos necesarios pues serían las soluciones
de almacenamiento en la nube, servicios de backup externos, al igual que personal especializado en gestión de datos. Responsable sería dirección de TICs. Tiempo de respuesta, un día. En caso de darse un ciberataque, se debe de, como medida de contingencia, instalar sistemas de mitigación en este caso, de negación de servicios y filtros de correo electrónico. Recursos, se tendría que tener proveedores de mitigación de este tipo de tecnologías para prevenir las denegación de servicios, al igual que contratar servicios de protección de red, filtros anti-phishing en correos electrónicos y, muy importante aún, capacitación del personal. El responsable serían los áreas de TICs y los proveedores de servicios de red. Tiempo de respuesta ante un ciberataque debe ser también inmediato, 1 a 2 horas. Uno de los errores humanos, se debe de dar una capacitación continua al personal en seguridad informática y uso adecuado de sistemas. Los recursos serían programas de capacitación, procedimientos documentados, simulaciones de situación de riesgos. Los responsables serían el área de talento humano y la dirección de TICs. Ante este riesgo o como medida de contingencia, se debe pues de dar un tiempo de respuesta de unos 3 días, 72 horas. Y aquí, como punto final, pues tenemos la bibliografía, que justamente fueron esas 3 fuentes indicadas a lo largo de esta presentación. Muchas gracias por su atención, estimado ingeniero. Mi nombre es José Rosado Moreira. Voy a explicar la parte de lo que son los riesgos humanos, externos, internos y riesgos de servicios públicos del municipio, en este caso la ciudad de Montalvo. En este caso vamos a empezar con el riesgo humano. Del riesgo humano tenemos la falta de capacitación del personal, lo que puede pues, llevar a que el personal que trabaje pueda tomar malas decisiones. En el conflicto de interés tenemos un mal funcionamiento de la organización, ya que aquí puede haber muchos problemas porque muchas personas suelen ir hacia un lado y otros que tienen otras metas y ahí se crean los conflictos de interés. Entre la corrupción, pues se pueden aprovechar de los beneficios para aprovecharse de beneficios económicos, ya sea desviar fondos que llegan al municipio, así como también en ciertas actividades diarias, por ejemplo, que se realizan en el municipio, muchas veces se suelen cobrar a las personas que van a hacer trámites, y todo eso abarca la corrupción. La falta de comunicación puede generar malentendidos. Aquí tenemos también las medidas de prevención, como es ofrecer constante capacitación, establecer políticas y procedimientos más claros, fomentar la rendición de las cuentas en la parte de la corrupción y fomentar un mejor ambiente laboral. En los riesgos externos tenemos tanto económicos, políticos, sociales y aspectos legales. Por ejemplo, los económicos tienden a afectar la economía del pueblo. Los políticos afectan a la autonomía y estabilidad del cantón. Sociales pueden afectar a los servicios públicos. Inclusive también la parte social también pueden llegar a afectar a la parte de la capacidad económica en muchos casos. Y aspectos legales pues afectan a la prestación de servicios y la estabilidad del municipio. La medida de prevención, desarrollar planes de emergencia, colaborar más cerca del gobierno principal en los casos políticos, monitorear constantemente los problemas para prevenirlos e invertir en una mejor infraestructura. Los riesgos internos tenemos operativos, técnicos, organizacional y reputación. En este caso, los operativos, pues, como consecuencia, tenemos fallos de la utilización de los recursos, se podrían implementar procesos de mejora continua. En los técnicos, problemas de protección de la información, mejorar en la infraestructura en el aspecto tecnológico y organizacional, pues discrepancia en la coordinación interna, reputación, genera una mala reputación con la comunidad, mejorar la comunicación interna en el caso de la organizacional y mejorar las comunicaciones externas con el pueblo. Como último aspecto tenemos riesgo de servicios públicos.
aspecto de los servicios públicos, tenemos interrupción del servicio básico, calidad del servicio, seguridad y financiamiento. Por ejemplo, en la interrupción de servicios pueden afectar afectar servicios como el agua, la luz, la recolección de basuras, etcétera. En este caso, por ejemplo, la recolección de basura inclusive podría generar, si hay interrupción en este servicio, podría generar inclusive más contaminación y afectar a la salud de las personas, mejorar la infraestructura de cada servicio en cuanto a las medidas de prevención, calidad de servicios, pueden afectar a la salud pública. Eso también se puede relacionar con el caso de la recolección de basura o inclusive el agua, controlar el funcionamiento de estos servicios como medida de prevención y la seguridad, pues, pueden afectar a la seguridad íntegra de la población. Como medida de prevención se puede dar más capacitación al personal que se encarga de este aspecto de la seguridad o aumentarlo si es el caso necesario. Financiamiento se deja de invertir en este tipo de los servicios. Cuanto mejorar la gestión de los fondos y la recaudación de los impuestos. Bueno, esta es mi intervención. Gracias. Buenas noches, ingeniero. El tema que me ha tocado hablar a mí es acerca de la matriz de análisis de riesgo a un gobierno municipal. Aquí en nuestra matriz tenemos un ejemplo de los riesgos de la matriz. Por ejemplo, vemos aquí que el riesgo igual a la probabilidad de amenaza multiplicado por la magnitud del daño nos da aquí esta tablita de valores. Esta es la que vamos a usar en lo que es la matriz. De 1 al 12, del 12 al 16 es un riesgo alto. Del 8 al 9 es un riesgo medio. Del 1 al 6 es un riesgo bajo. Entonces, los beneficios que vamos a obtener aquí es una visualización clara, priorización de recursos y toma de decisiones. ¿Para qué? Para que nos facilite la comprensión de los riesgos y que nos ayude a enfocar los recursos y poder nosotros tomar una mejor decisión sobre estos manejos. A continuación mostraré lo que es mi matriz, que la tengo aquí mejor detallada en Excel. Aquí en nuestra matriz nos vamos a encontrar con los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades, consecuencias de los riesgos físicos, lógicos, externos, los riesgos de cumplimiento, los riesgos humanos y los riesgos ambientales. En cuanto aquí, me indican los riesgos físicos, tengo lo que puede suceder, accidentes laborales, como cualquier situación que se puede acontecer en el día a día, en lo laboral, en el municipio. Incendios, caídas, etcétera. Muchas cosas pueden pasar. En cuanto a las vulnerabilidades, puede ser por algo mal diseñado, una infraestructura ya muy antigua. Podemos tener como consecuencias pérdida de vidas humanas, como también solamente accidentes. También nos habla de robos, de vandalismo, de fallos en lo que es nuestra infraestructura. En cuanto a robos, se refiere a robos de equipos, robos de cualquier cosa que sea que pertenezca ahí al municipio. Nuestras vulnerabilidades son por tener bajo control de acceso. Como consecuencias, pues pueden ser equipos costosos los que se pierdan y también toda la información que logremos tener en esos archivos. En cuanto a riesgos lógicos, nos habla de los ciberataques, las fallas en el software, tanto como hardware también, nuestra pérdida de datos, y así nos indica. En lo que es amenazas por los ciberataques, accesos no autorizados, vulnerabilidad,
una falta de ciberseguridad. Como consecuencia tendremos pérdidas de servicios esenciales. En las fallas en software son errores de sistemas operativos, actualizaciones, fallos por falta de mantenimiento, ya sea, o por cualquier otro motivo. Continuamos con las vulnerabilidades, usuarios que no están capacitados para este tipo de trabajo, que en el municipio se ve mucho. Personas que no saben y están ahí por diferentes motivos. Y en lo que son como consecuencia, pues expone datos importantes, datos sensibles, y se filtra mucha información de nosotros como los ciudadanos. En caso de pérdida de datos, pues base de datos que contienen información sensible de lo que es este gobierno autónomo, acceso no controlado. Hay como que una falta de política que no prohíbe el acceso, y que todos tienen acceso ahí a cualquier información, ¿no? En lo que es como consecuencia, pues puede ser pérdida de confianza, ya que son vulnerables a este ataque, fallo. En lo que nos habla aquí de riesgos externos, tenemos el malware y fuga de información, como pueden ser nuestras amenazas, los troyanos y diferentes virus, ya que tenemos como vulnerabilidad una escasa protección sencilla, una protección de antivirus, y pues por descuido o porque no se tiene la capacitación, no se lo realiza. Y que como consecuencia nos daña y nos da mal uso a esa información, se daña la información. Y en fuga de información, se roba la información porque hay una baja seguridad y control, y con esto pues se pierden la confidencialidad. En lo que nos habla aquí de riesgos de cumplimiento, tenemos extravío de datos e información. Por incumplimiento de compromiso a la confidencialidad, se pierden los datos, ya que tenemos muy poca precaución en las medidas de protección como vulnerabilidad, ya que la consecuencia sería una pérdida valiosa de registro de información de los clientes. En lo que nos habla de riesgos legales, tenemos procesos administrativos que no sirven, están ahí desactualizados, ya que hay un poco control y un poco incumplimiento en estos temas. Tenemos aquí como riesgos humanos, ataques y fallas, o sea, errores nuestros, errores humanos se diría, sería como amenaza externa, deficiencia en la gestión de acceso, hurto de la información privada, errores humanos. Como amenaza puede ser que fue una falta de capacitación, no nos enseñaron, aplicaron algo que no debía y se pierde, ya que no hay como que un control ahí para que se supervise el control, que sea interno, una persona que sepa más del tema. En lo que nos habla de riesgos ambientales, tenemos aquí también, este es parecido al de acá, desastres naturales, infinidades de desastres que podemos tener que no está nada previsto, ¿no? Ya sea por la naturaleza o porque hay una infraestructura deficiente. Podrían ocurrir
daños en edificios, vías, redes públicas y todo lo que se puede dañar en ese cantón. Ya sea por cambio climático, pueden ser contaminación de las fuentes hídricas, ya que no hay una planificación urbana, no hay, o sea, una falta de planificación, y que todo esto nos podría afectar y nos podríamos enfermar prácticamente. En cuanto a deforestación, sequías por baja resiliencia, degradación ambiental, pérdida de la biodiversidad. En lo que hablamos como contaminación, que se ve mucho en la actualidad, y podríamos perder cobertura vegetal, afectamos actualmente nuestro ecosistema y nos podemos extinguir nosotros mismos, ya que muchas personas no hacen conciencia a esto. Y lo que provoca un impacto económico, costos elevados para la recuperación e inversión de todo esto que se afecta como consecuencia. En cuanto acá, tenemos la probabilidad, magnitud del daño y que nos va a dar como estimación de riesgo estos resultados. Lo cual aquí, como tenemos la tablita, verificamos alto riesgo. Me indica que es del 12 al 16, es decir, este es un bajo riesgo. Y así tenemos todo este nuestro detalle. Aquí también tenemos la tablita para guiarnos mejor. Y eso ha sido todo de mi parte. Aquí está la matriz. Muchas gracias.